El Congreso Nacional Hemato 2022 ha incluido la habitual conferencia Cyril Rothman, que tiene por objetivo reconocer a un hematólogo extranjero que haya hecho contribuciones científicas de alto nivel y haya mantenido vínculos estrechos con hematólogos españoles. Para esta cuarta edición de la conferencia hemos contado con Pierre Fenot, del Hospital de San Luis de la Universidad de París, en Francia, que nos ha hablado del tratamiento actual y futuro de los síndromes mielodisplásicos. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarle en profundidad y esto es lo que nos ha contado. Tenemos con nosotros al doctor Pierre Fenot de la Universidad de París, del Hospital San Luis, que ha impartido la conferencia Cyril Rothman de nuestro congreso. Muy buenas tardes, doctor Fenot. Buenas tardes. Primeramente queríamos preguntarle qué supone para usted el haber impartido esta conferencia magistral. Pues es un honor, por supuesto, darme la oportunidad de hacer esta conferencia plenaria y pues es la primera vez que todavía he presentado en el Congreso de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, pero nunca en una plenaria. Entonces es un honor muy importante para todos los hematólogos estar en esta situación, por supuesto. El tema que va a tratar van a ser los síndromes mielodisplásicos. ¿Nos podría explicar un poquito en qué consiste este cáncer hematológico? Pues son enfermedades heterogéneas, es decir, que pueden ser graves o menos graves, pero que ocurren generalmente en ancianos, es decir, que la mediana de edad al diagnóstico es más o menos de 70 años. Es decir, que el tratamiento muchas veces no va a ser fácil porque pues estos pacientes no pueden recibir un tratamiento muy intensivo. Se puede decir también que de manera general, aunque heterogéneas, son enfermedades severas, ya que una tercia parte progresa hasta LMA dentro de pocos años. ¿Qué porcentaje puede ser ese? Un 30 hasta un 40%. ¿El tratamiento actual de los síndromes mielodisplásicos en qué consiste? Es decir, que generalmente nosotros tratamos de dividir los pacientes en dos grupos, que claro no son claramente definidos, pues no es fácil muchas veces separarlos, pero los pacientes que se dicen como de riesgo alto, es decir, con un riesgo alto de progresión hasta LMA, con citopenias severas, y en estos pacientes la supervivencia mediana es de menos de 2 años. Entonces hay que tratar de hacer un tratamiento activo. El único que tenga la posibilidad con potencial curativo es el alotrasplante de médula ósea. Pero no se puede hacer en pacientes mayores de 70 años, de 75 años de edad o que tengan comorbilidades. Pero cuando lo hacemos, podemos hacerlo, lo hacemos. Y ahora la mayoría de los pacientes tienen un donante, porque puede ser un hermano o una hermana, hay los donantes no emparentados y también ahora los hijos y hijas. Así que casi todos los pacientes tienen un donante potencial, pero pueden tener comorbilidades que impiden el trasplante. Cuando el trasplante no es posible, ahora tenemos los hipometilantes, que son agentes un poco diferentes de quimioterapia, que actúan de manera un poco diferente, pero con una eficacia modesta, yo diría. Es decir, que aumentan la supervivencia, pero no curan los pacientes, es un aumento modesto. Son los pacientes de riesgo alto. Ahora, los pacientes de riesgo bajo, es decir, con poca evolución hasta LMA, estos pacientes el problema mayor es anemia, especialmente en ancianos que puedan tener insuficiencia cardíaca, etc. Y en estos pacientes es clave corregir anemia. Y tenemos varias drogas, pero no tantas. Tenemos eritropoyetina, tenemos lenalidomida, especialmente en los pacientes que tengan lo que se llama una deleción de la cromosoma 5, y tenemos una nueva droga como luspatercept que actúa en la eritropoiesis, y pues son drogas que permiten
generalmente evitar las transfusiones regulares de glóbulos rojos durante varios años, pero finalmente la mayoría de los pacientes tienen que ser transfundidos de manera regular y en estos pacientes hay que evitar en particular la sobrecarga de hierro, pero hay quelantes de hierro que lo permiten y es anemia. Ahora hay unos pacientes en que trombopenia es la citopenia predominante y tenemos algunas drogas como los agonistas de la trombopoyetina que pueden mejorar la trombopenia en algunos casos. Pues es una minoría de los casos. Y finalmente hay una asociación bastante frecuente entre enfermedades autoinmunes y SMD. Y en estos pacientes hemos podido, y otros grupos también, mostrar que el tratamiento de SMD, especialmente con hipometilantes, podía mejorar no solo el SMD, sino también la enfermedad autoinmune. Y puede ser entonces interesante. Entonces, más el tratamiento actual. Ahora, para mejorar las cosas, pues hay nuevas drogas para SMD de riesgo bajo, pero yo diría el reto mayor ahora es SMD de riesgo alto, en que hay que mejorar el efecto de los hipometilantes con asociaciones. Y de momento, pues hay asociaciones prometedores en términos de respuesta, pero de momento ninguna de ellas ha podido demostrar una mejora de supervivencia en ensayo fase 3. Pero hay de momento ensayo fase 3 que están siendo analizados y a ver, lo que esperamos en los meses o años que vienen, porque sí. Precisamente de eso le iba a preguntar ahora. Las terapias emergentes en el tratamiento de los pacientes que no responden a los agentes hipometilantes. Es más ahora la idea de utilizar combinaciones que nuevos tratamientos. No hay muchos nuevos tratamientos. En algunos casos hay tratamientos específicos de unas mutaciones que son bastante raras, como IDH1, IDH2 o la duplicación FLT3, pero no son muy frecuentes. Entonces tenemos drogas específicas que pueden generalmente ser asociadas a hipometilantes. Y ahora hay drogas no específicas. Una de ellas es el venetoclax, que en el EMEA del anciano, que no es muy diferente de SMD de riesgo alto, ha mejorado la supervivencia. Esperamos en SMD, pues sabemos que la combinación aumenta la tasa de respuesta comparada a azacitidina sola. De momento no sabemos si eso se traduce en un beneficio en términos de supervivencia. Esto me recuerda un poco, a lo mejor estoy confundido, a lo que ha sido la evolución del tratamiento del mieloma múltiple, ¿no? Porque en el mieloma múltiple también se han utilizado muchas combinaciones y ahora se habla incluso de la cura del mieloma. Aquí la inmunoterapia podría llegar como ha llegado, por ejemplo, al mieloma. Pues no es, creo que probablemente no es el mismo tipo de inmunoterapia, depende de lo que se llama inmunoterapia. Terapia, por ejemplo, alotrasplante es inmunoterapia y de momento los inhibidores de checkpoints han dado resultados decepcionantes para los inhibidores de PD1, PDL1. Ahora se está probando están probando los inhibidores de CD47 o TIM3, pero no tenemos resultados en términos de supervivencia. Y no, creo que hay una diferencia importante. Yo cuando era un hematólogo joven, la supervivencia mediana del mieloma era casi la misma de la de SMD. Y ahora es una enfermedad crónica con 9, 10 líneas de tratamiento y es muy, muy, muy diferente. Y de manera general, en hemopatías mieloides, excepto en LMC, el progreso no ha sido tan rápido como en hemopatías linfoides, como mieloma, LLC, linfomas. Centrándonos en el diagnóstico y caminando hacia un diagnóstico integrado,
¿Cuál ha sido el impacto o cuál está siendo el impacto de las nuevas técnicas en el diagnóstico y pronóstico de los síndromes mielodisplásicos? Creo que lo más importante es la emergencia de la detección de mutaciones con NGS, y teníamos anteriormente el aspirado de médula ósea, la citogenética, que sigue siendo muy importante en términos de pronóstico, pero las mutaciones son importantes, especialmente cuando hay muchas, porque generalmente tienen un pronóstico desfavorable, salvo dos, yo diría, SF3B1 asociada a los pacientes con sideroblastos en anillo y TT2, y es muy importante para el seguimiento, porque, por ejemplo, pacientes de bajo riesgo que desarrollan mutaciones desfavorables como RANC1, SF3, ASXL1, entonces puede ser el primer síntoma de progresión. Entonces, son un paciente, yo diría, un paciente con SMD con sideroblastos en anillo, que solo tiene una mutación SF3B1, probablemente nunca va a progresar hasta LMA. Entonces hay que monitorizar cada año y entonces decidir a un momento quizás aún de un trasplante si hay una progresión. Y ya para terminar, ¿cuál es el impacto del tratamiento en la calidad de vida de los pacientes con síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo? Pues el reto importante es anemia, porque cuando uno es transfundido regularmente, pasa la mayoría del tiempo por debajo de 8 o 9 gramos. Y mientras si se puede corregir anemia, la calidad de vida es mejor. Hay una curva sigmoide muy importante entre la calidad de vida y la tasa de hemoglobina. Así que cuando un paciente tiene menos anemia, tiene menos cansancio, tiene menos eventos cardiovasculares. Se ha mostrado también que, por ejemplo, en ancianos, bajar la tasa de hemoglobina de 1 gramo aumentaba el riesgo de caídas de un 50%. Ahora, en muchos casos, esta mejora de calidad de vida no es muy bien apreciada. Y, por ejemplo, las compañías que desarrollan drogas, para los ensayos que permiten la aprobación, generalmente fase 3, se compara un placebo y un tratamiento, y comparan la calidad de vida entre el grupo tratado y el placebo. Y el beneficio hay una dilución del beneficio, porque solo generalmente un 50% de los pacientes responden, y la conclusión es: no hay ningún beneficio en términos de calidad de vida. Lo que se debe comparar son los pacientes transfundidos y los pacientes que responden al tratamiento. Y en este caso, verdaderamente la tasa mediana de hemoglobina es clave, especialmente para ancianos, y creo que cambia su calidad de vida. Y en muchos casos, como anemia es progresiva, son ancianos que dicen: pues soy cansado, pero mis hijos me dicen, pues ahora tiene más edad. Y cuando uno mejora la tasa de hemoglobina, generalmente pueden hacer más cosas, y creo que es clave. Y también más animados, más... Sí, más animados. Creo que es importante. Claro. Especialmente para los que siguen siendo activos, aunque sean jubilados. Pues muchas gracias, doctor Fenó. Ha sido un placer. Gracias. Entre otras conclusiones, Pierre Fenó ha puesto el foco en dos retos que hay que superar en el abordaje de los síndromes mielodisplásicos. En primer lugar, mejorar la supervivencia en los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, y en segundo lugar, mejorar la anemia crónica de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo. Hasta la próxima entrevista en mayúsculas.